Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. Este video en colaboración con esta tienda llamada Bocosi. Es una tienda de zapatos donde encuentran diferentes estilos de zapatos. Tienen desde zapatillas, plataformas y flats. Les voy a dejar el link en la descripción, al igual que un código de descuento. Y sin más, comenzamos con este video. Este es el anillo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Es un anillo hecho con mostacillas y también utilicé Delica's Miyuki. Para la base del anillo estuve utilizando la puntada Herringbone Stitch. Y para terminar estuve usando mostacillas y haciendo esta pequeña florecita. Y antes de continuar las invito a que pasen a la página de Bocosi y dejen un comentario en el post que ellos estuvieron haciendo. Les voy a dejar por aquí. Dejen algún comentario para apoyarme, se los agradecería mucho. Recuerden que en la descripción les dejo el link a la página, también un cupón de descuento en caso de que les interese. Y bueno, sin más, comenzamos con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 5 colores. Estoy utilizando Delica's Miyuki en el número 11-0 y también estoy utilizando mostacillas. Estas son en el número 11-0 y estas en el número 8-0. Y estos son los colores que estoy utilizando. Estoy utilizando este que tiene tonos turquesa y el color se llama Picasso Mate Sea Foam. También estoy utilizando este tono bronce, un tono amarillo mate y las mostacillas que estoy utilizando son estas en este tono oro. Estas que son en el número 8-0 son este tono turquesa. También voy a estar utilizando este hilo en este tono bronce. El hilo es en la talla D. También voy a utilizar una aguja del número 12. Ya coloqué mi hilo en la aguja, coloqué 1,5 metros de hilo. Ahora voy a tomar 6 delicas en este color. La voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar un poco de hilo. Entre 8 a 10 centímetros. Y ahora voy a pasar mi aguja hacia atrás en la segunda delica. Ahí paso la aguja de abajo hacia arriba. Voy a continuar con todas las delicas haciendo lo mismo. Paso la aguja de atrás hacia adelante. Así ya tengo unidas las 6 delicas. Ahora aquí voy a comenzar con la puntada Herringbone Stitch. Voy a tomar 2 delicas, paso aquí en la segunda delica hacia abajo. Y paso aquí hacia arriba. Vuelvo a tomar 2 delicas de este mismo tono y paso en la siguiente delica hacia abajo. En la siguiente delica paso hacia arriba. Y aquí vuelvo a tomar 2 delicas, paso hacia abajo en esta. Ahora necesito llevar mi aguja hacia arriba. Lo que voy a hacer es pasar aquí hacia arriba por una delica. Y ahora tomo esta delica hacia arriba para continuar a la vuelta. Ahora voy a continuar con este color haciendo lo mismo que acabamos de hacer.
tomo 2 delicas del tono, paso en la siguiente delica hacia abajo, tomo esta hacia arriba, 2 delicas, paso aquí hacia abajo, voy hacia arriba en esta siguiente y vuelvo a tomar 2, paso hacia abajo, ahora me voy a regresar de nuevo, paso aquí por una delica hacia arriba, y paso hacia acá en la primera de esta vuelta. Voy a volver a tomar este mismo color y voy a hacer una vuelta más, tomo 2, paso hacia abajo en la siguiente, tomo la siguiente delica hacia arriba, 2 delicas, paso aquí hacia abajo, y aquí paso hacia arriba. Vuelvo a tomar 2 y paso aquí hacia abajo. Ahora de nuevo necesito ir hacia arriba, voy a pasar aquí. Ahora aquí voy a cambiar el color, voy a tomar el tono bronce, voy a hacer una vuelta utilizando este tono, siguiendo los mismos pasos. Ahora aquí voy a regresar la aguja de nuevo para comenzar aquí en la primer delica que acabamos de terminar. Ahora para continuar voy a tomar el tono amarillo y voy a seguir los mismos pasos. De este tono amarillo voy a hacer 4 vueltas.
Aquí ya tengo las 4 vueltas del tono amarillo y aquí de nuevo voy a tomar el tono bronce, voy a hacer una vuelta. Voy a volver a tomar este tono y voy a hacer 4 vueltas. Ya tengo aquí las 4 vueltas de este tono. Ahora voy a volver a hacer una del tono bronce. Así ya terminé esta vuelta. Ahora vamos a continuar haciendo estas vueltas de aquí hacia adelante hasta tener el largo que necesitamos para nuestro anillo. Vamos a ir solo combinando este tono con el bronce. Aquí estuve comenzando con este tono. Debo terminar tal cual está aquí para que combinen igual. A la hora de cerrarse quedarían unidos y el bronce estaría justo aquí detrás de este. Así que esto lo voy a hacer fuera de cámara. Solo voy a repetir estos dos colores, el bronce y este tono. Ya el tono amarillo no lo vamos a seguir repitiendo. Así que voy a hacer el largo y ahorita regreso. Aquí ya tengo el largo que yo necesito para mi anillo y aquí pueden ver que estoy terminando con el tono bronce. Así que ahora voy a cerrar esta vuelta pasando mi aguja hacia atrás. Voy a tomar esta de aquí. Me regreso hacia acá. Y de nuevo paso hacia la de frente. Ahora tomo la siguiente. Paso hacia la otra. Me regreso a la bronce de atrás. Y de nuevo continúo hacia enfrente. Así queda terminada la vuelta. Ahora aquí vamos a unir esto. Voy a tomar mi pieza así. Mi hilo está aquí en la segunda delica. Voy a pasar hacia este lado también por la segunda. Me regreso aquí y tomo esta. Ahora paso hacia acá y voy a ir tomando las dos, la vuelta bronce y la primera vuelta de este tono turquesa que está acá.
Así ya queda terminado esta primera parte del anillo. Ahora simplemente hay que rematar estos hilos alejándonos del final, pasándolo entre algunas de las delicas, siguiendo el mismo sentido de la puntada. Así que esto lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso para continuar con la siguiente pieza. Ya escondí los hilos del anillo y así es como se ve. Si lo dejan así también se va a ver muy bonito. Así que ahora voy a hacer la siguiente pieza. Aquí voy a tomar mi aguja con hilo. Tengo más o menos unos 30 centímetros de hilo. Con este hilo me es suficiente para hacer la siguiente pieza. Para hacer mi siguiente pieza voy a estar utilizando las mostacillas. Voy a tomar primero estas mostacillas en el número 80. Son las más grandes que estoy utilizando. Estoy tomando 6 mostacillas. Las voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Aquí voy a hacer un nudo. Ahora voy a tomar las mostacillas del número 11 y voy a ir colocando una entre cada una de las anteriores. Aquí tomo la primera y paso aquí. Siguiente. Aquí estoy terminando mi vuelta. Voy a pasar mi aguja así, tomando la turquesa y la del tono oro. Y así cerré esta vuelta. Ahora voy a continuar con este mismo tono de mostacillas. Voy a tomar 3 mostacillas y voy a pasar mi aguja en esta misma mostacilla de donde está saliendo el hilo, pero por la parte de atrás, así. Y voy a llevar mi aguja a la siguiente mostacilla del mismo tono. De nuevo voy a tomar 3 mostacillas, voy a pasar la aguja detrás de la misma mostacilla de donde está saliendo el hilo y llevo hasta la siguiente mostacilla del mismo tono. Y vuelvo a tomar 3 mostacillas del tono oro, paso aquí tomando estas 3 mostacillas, esta oro, la turquesa y la oro. De nuevo tomo 3, pasamos así tomando estas 3. Vuelvo a tomar 3, tomo esta misma mostacilla de atrás hacia adelante y paso hasta la siguiente mostacilla del mismo tono. De nuevo 3 mostacillas, tomo esta misma mostacilla y paso la aguja hasta acá. Ahí tenemos esta florecita. Ahora lo que voy a hacer es reforzar las mostacillas que acabo de colocar, las 3 que coloqué en cada punta. Voy a volver a pasar mi hilo por todas las mostacillas de este tono para que quede mucho más fuerte, para que no se muevan, que quede mucho más firme. Así que simplemente voy a hacer eso. Prácticamente ya está terminada la florecita, simplemente es reforzar.
Ya pasé mi hilo por todas las mostacillas del tono oro y ya quedó mucho más resistente, ya no se dobla tanto. Así que así quedaría terminada esta pequeña florecita. Ahora esto lo vamos a unir al anillo que ya tenemos y personalmente lo voy a poner aquí. Hice estas 4 vueltas en este tono amarillo para poner sobre este amarillo mi florecita, ya que quería que se viera a través del pequeño orificio que queda aquí el tono amarillo. Por eso lo hice así. La voy a colocar justo así. Aquí voy a ir cosiendo esta pieza al anillo y la manera en que lo voy a hacer va a ser simplemente atravesar de lado a lado, así completamente, tratando de que la florecita quede en el medio, que no quede ni muy afuera de un lado ni muy afuera del otro, que quede lo más posible en el centro. Y lo que voy a estar haciendo es simplemente voy a pasar hacia abajo mi hilo con mi aguja en esta pieza, que el hilo que lleve hacia abajo se quede enganchado en el hilo que está en esta florecita, y aquí en el anillo lo voy a pasar así. Hagan de cuenta como si fuera esto, así, que traspase esto. Y de la parte de abajo voy a estar también tomando solo los hilos con los que estuvimos haciendo el anillo. Esos son los que me van a servir para enganchar esta florecita. No voy a ir pasando entre las delicas de esta manera, sino más bien hacia abajo. Paso hacia abajo así, que quede enganchado. Esto es solo una idea de lo que les voy a decir. Y después yo subiría del otro lado para tomar solo el hilo. Así que esto es lo que voy a estar haciendo. Así que como les dije, la voy a colocar aquí donde está esto en amarillo. Y voy a pasar simplemente hacia abajo. Aquí yo ya terminé de coserlo, fui cosiendo hacia abajo como les fui diciendo. No se los mostré todo en cámara ya que me resulta muy complicado ir haciéndolo, pero básicamente es cruzar de arriba a abajo tratando de tomar los hilos que pasan entre las mostacillas que están arriba. No es tan complicado como parece, pero si se les hace mucho más fácil también pueden pegarlo, aunque yo sí les recomiendo mejor que cosan utilizando el hilo, es mucho más seguro y se ve mucho más bonito. Así que aquí ya quedó asegurada la florecita. Ahora voy a tomar las delicas del anillo y voy a ir pasando el hilo sobrante. Y bueno, chicas, así ya queda terminado este anillo. Recuerden ir a la página Bocosi y dejar un comentario en el post que ellos hicieron de mis fotos, así que les agradecería mucho que pasaran por allá y dejaran algún comentario en ese post. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.